¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, el dinero parece escaparse de tus manos? ¿Por qué algunas personas logran atraer oportunidades y riqueza con aparente facilidad, mientras otras viven atrapadas en ciclos interminables de escasez, deuda o autosabotaje financiero? La respuesta no siempre está en la educación financiera, ni en la estrategia, ni siquiera en el talento. La clave, según Carl Jung, podría estar mucho más profunda en tu subconsciente. Jung afirmaba que no somos seres completamente conscientes de nuestras decisiones. De hecho, gran parte de lo que creemos que elegimos está determinado por fuerzas invisibles, arquetipos, patrones heredados, imágenes primordiales que viven en lo más profundo de nuestra psique. Y aquí es donde entra una verdad tan poderosa como incómoda. Tu realidad económica no es un accidente, sino un reflejo de los arquetipos que dominan tu mente. Quizá estás encarnando, sin saberlo, al arquetipo del mendigo interno, que vive con miedo a perder, con culpa al recibir y con una programación inconsciente que asocia el dinero con sufrimiento, pecado o peligro. O tal vez dentro de ti habita el esclavo del esfuerzo, que ha sido educado para creer que solo se gana dinero a través del sacrificio extremo y que cuanto más te agotes, más digno eres de prosperar. Pero también, en lo más profundo de tu alma, existe un arquetipo dormido, el del rey abundante, una parte de ti que sabe que la riqueza no se mendiga, se encarna. Este vídeo no es uno más sobre cómo ahorrar, invertir o emprender. Es un viaje profundo hacia la raíz invisible que condiciona tus resultados financieros. Porque como decía Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Hoy vamos a desenmascarar esos arquetipos ocultos que te atan a la escasez y te enseñaré cómo reprogramarlos desde el núcleo. No se trata de afirmaciones vacías ni de trucos superficiales. Se trata de comprender el lenguaje simbólico que tu psique usa para crear tu realidad económica. El dinero, en este enfoque, no es solo papel, ni número, ni transacción. Es símbolo. Es energía. Es reflejo. Si alguna vez sentiste que no importa cuánto te esfuerces, siempre vuelves al mismo lugar, si te has visto rechazando oportunidades, perdiendo dinero justo cuando estabas por lograrlo, o sintiéndote incómodo al recibir, este vídeo va a mostrarte el porqué que nadie te ha contado. Porque no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y lo que eres está profundamente influenciado por tu subconsciente. Prepárate para un viaje donde el mapa no está en tu cartera, sino en tu interior. Vamos a descubrir qué arquetipo está gobernando tu relación con el dinero y cómo despertar tu verdadera abundancia desde el alma. Detrás de cada cifra en tu cuenta bancaria, detrás de cada factura impagada o ingreso inesperado, hay una historia que no se escribe con números, sino con símbolos. Una historia profundamente inconsciente, tejida por las creencias que no sabes que tienes, los traumas que no has resuelto y los arquetipos que, sin saberlo, gobiernan tu destino económico. Porque el dinero, aunque parezca un fenómeno externo, es también una expresión interna. Y ese espejo que llamamos economía personal refleja con sorprendente fidelidad el paisaje invisible de tu mente. Carl Jung fue uno de los primeros en atreverse a señalar que no somos amos de nosotros mismos. Que la conciencia es apenas una isla en un océano inmenso y oscuro llamado inconsciente. Y que mientras ese mar profundo no sea explorado, las fuerzas que habitan en él dirigirán nuestra vida desde las sombras. Esa afirmación cobra un peso brutal cuando la llevamos al terreno del dinero. Porque ¿qué pasaría si gran parte de tu relación con el dinero estuviera dictada por un patrón inconsciente que se activa una y otra vez, saboteando tus logros, tus oportunidades, incluso tus decisiones más racionales? Lo primero que debemos entender es que el subconsciente no entiende de lógica, de planificación financiera ni de cursos de inversión. El subconsciente opera en símbolos, metáforas, emociones, pulsiones. Y si en ese lenguaje profundo el dinero ha sido asociado con dolor, traición, abandono o culpa, entonces el sistema interno hará todo lo posible por protegerte, incluso alejándote de la riqueza. Porque para tu subconsciente, sobrevivir es más importante que prosperar. Y si alguna vez registró que el dinero trajo problemas, entonces inconscientemente vas a evitar tenerlo, aunque conscientemente lo anheles con todas tus fuerzas. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que en tu infancia escuchabas a tus padres discutir constantemente por dinero. Que cuando llegaba el momento de pagar cuentas, el ambiente se volvía tenso, frío, violento. Que el dinero se convirtió, sin que nadie lo dijera abiertamente,
en el símbolo del conflicto. Aunque ahora seas adulto y trabajes duro para generar ingresos, es posible que cada vez que te acercas a una cantidad significativa, tu sistema active una alarma inconsciente: esto es peligroso, el dinero daña, rompe, hiere. ¿El resultado? Accidentes financieros, malas decisiones, inversiones que se derrumban o simplemente una incapacidad constante de retener lo que ganas. No es mala suerte. Es programación. Jung explicaba que estas asociaciones se enraizan en lo que él llamó complejos, núcleos emocionales con vida propia que actúan como imanes o repelentes en nuestra psique. Cuando un complejo relacionado con el dinero está activo, puede distorsionar tu percepción de valor, tus decisiones financieras y hasta tu autoestima. Puedes sentir que no mereces ganar más, que pedir un aumento es egoísta, que vender tu producto es abusivo o que invertir en ti mismo es un lujo que no puedes permitirte. Todo esto sucede sin que te des cuenta, porque está instalado en lo profundo de tu sistema de creencias inconscientes. Pero hay más. No solo están los complejos, también están los arquetipos. Figuras universales que, según Jung, habitan en el inconsciente colectivo y que influyen en nuestra forma de ser, sentir y actuar. Algunos arquetipos están ligados directamente con el dinero y el poder. El rey, por ejemplo, representa la soberanía interna, la capacidad de ordenar, decidir, liderar y acumular riqueza sin culpa. El mendigo, en cambio, simboliza la dependencia, la escasez, la sumisión y la resignación ante la vida. Y estos arquetipos no son solo ideas filosóficas. Son fuerzas vivas que actúan en nuestra mente y que moldean, sin permiso, nuestra historia económica. Así, podrías tener una estrategia financiera brillante, un plan de negocio sólido, incluso talento y energía para salir adelante, pero si el arquetipo que está operando en tu inconsciente es el del esclavo o el del saboteador, entonces cada paso que des será saboteado por dentro. Porque esos arquetipos no buscan que triunfes, sino que repitas. Que reproduzcas la historia que llevas tatuada en lo profundo, esa que heredaste de tu familia, de tu cultura, de tus propias heridas no sanadas. Esa que te mantiene encadenado a una idea limitada de quién eres y de cuánto puedes merecer. Este es el punto donde muchas personas se frustran. Porque sienten que han hecho todo bien, estudian, trabajan, se esfuerzan, pero no logran romper ese techo invisible. Ese techo no es del mundo externo. Es del mundo interno. Está hecho de creencias como el dinero es sucio, los ricos son malos, no tengo lo que se necesita, me da miedo perder lo que gano, no puedo confiar en nadie con dinero, si tengo mucho, me lo van a quitar, si gano más, me voy a quedar solo. Todas esas frases no son pensamientos casuales. Son programaciones inconscientes que operan como códigos dentro del sistema mental. Lo más peligroso de esta programación es que no se cuestiona. Porque lo inconsciente no se discute, se obedece. Y mientras no lo saques a la luz, seguirá repitiéndose una y otra vez. Jung decía que la función de la conciencia no es tener razón, sino iluminar. Y aquí es donde comienza tu transformación, en la capacidad de mirar hacia adentro y preguntarte qué historias inconscientes te están gobernando cuando se trata de dinero. ¿Qué arquetipos estás encarnando? ¿Qué traumas están filtrando tus decisiones? ¿Qué patrones estás repitiendo sin darte cuenta? Y también, ¿qué símbolo del dinero vive en tu interior? Porque para algunos, el dinero es libertad. Para otros, control. Para otros, castigo. Para otros, salvación. ¿Cuál es para ti? La respuesta no está en tu mente lógica, sino en tu historia emocional. En tus recuerdos. En tus reacciones. En cómo te sientes cuando alguien habla de riqueza. En lo que piensas cuando alguien a tu alrededor prospera. ¿Te alegras o te incomodas? ¿Lo admiras o lo envidias? ¿Lo celebras o lo juzgas? Cada emoción que sientas frente al éxito ajeno te revela un espejo de tu propio arquetipo inconsciente. Si de verdad quieres cambiar tu realidad financiera, tienes que empezar por cambiar el guión oculto que hay dentro de ti. Porque no basta con aprender a ganar dinero. Tienes que aprender a permitirte tenerlo. A sostenerlo. A disfrutarlo sin culpa. A multiplicarlo sin miedo. Y para eso, necesitas una limpieza profunda del subconsciente, una revisión de tus arquetipos activos y un proceso de reprogramación que te devuelva el poder sobre tu mente. Porque mientras no gobiernes tu mundo interior,
tu mundo exterior será caótico, repetitivo, limitado. La buena noticia es que todo esto se puede transformar. El inconsciente no es una condena, es una oportunidad. Una vez que iluminas los patrones, puedes elegir. Una vez que reconoces al arquetipo que te domina, puedes invocar uno nuevo. Una vez que sanas la herida, se abre la puerta al merecimiento. Y entonces, tu cuenta bancaria deja de ser un campo de batalla, y se convierte en un reflejo de tu nueva identidad. Aquí comienza el verdadero viaje hacia la abundancia. No desde el esfuerzo ciego, sino desde la conciencia plena. No desde el miedo a la escasez, sino desde la integración del poder interior. Porque cuando entiendes que tú eres la fuente, que el dinero es solo un reflejo y que el cambio empieza en lo profundo, entonces tu historia financiera deja de repetirse y empieza a transformarse. ¿Qué son los arquetipos y cómo influyen en el dinero? Para entender cómo tu subconsciente condiciona tu vida financiera, necesitas conocer a los verdaderos protagonistas invisibles de tu psique, los arquetipos. Según Carl Jung, los arquetipos son formas primordiales, imágenes universales que todos llevamos dentro desde antes de nacer. No son recuerdos personales, sino estructuras mentales compartidas por toda la humanidad. Viven en el inconsciente colectivo, esa enorme base de datos psíquica que compartimos como especie. Pero lo más importante es esto: cada uno de esos arquetipos tiene una energía específica, una forma de ver el mundo, una manera de actuar y una relación distinta con el dinero. Un arquetipo no es una máscara que te pones. Es una fuerza psíquica que se activa desde dentro, que toma el control de ciertas áreas de tu vida y moldea tu conducta, tu forma de sentir, tus decisiones. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás bajo su dominio. Solo notas que repites patrones, que siempre terminas en el mismo punto, que por más que cambies de trabajo, pareja o ciudad, tus resultados son los mismos. Porque el arquetipo sigue activo. Porque tú puedes mudarte, pero si el personaje interno no cambia, la historia se repite. Jung identificó muchos arquetipos fundamentales: el héroe, la madre, el niño, el sabio, el amante, el guerrero, el bufón, el saboteador, entre otros. Cada uno tiene sus propias sombras y luces, sus fortalezas y sus trampas. Pero cuando hablamos de dinero, hay algunos arquetipos que son especialmente relevantes, porque modelan la manera en que te relacionas con la riqueza, la escasez, el poder y el merecimiento. Uno de los más comunes es el arquetipo del mendigo. Este arquetipo no tiene que ver con vivir en la calle ni con pedir limosna literalmente. Tiene que ver con una profunda sensación interna de no merecer, de no tener derecho, de necesitar permiso para recibir. Las personas dominadas por este arquetipo tienden a vivir siempre al borde de la supervivencia económica. No importa cuánto ganen, algo ocurre: se endeudan, lo pierden, lo regalan, lo sabotean. Porque en el fondo hay un guión interior que dice: no valgo lo suficiente para tener más, me da culpa ganar bien, si tengo, le quito a otro. El dinero, entonces, no fluye, se escurre. Otro arquetipo poderoso es el del esclavo. El esclavo cree que debe trabajar duro para ser digno. Se sacrifica, se agota, se entrega, pero no sabe cobrar lo justo. Tiene miedo de negociar, de poner límites, de exigir su valor. Porque dentro de sí opera una voz que dice: si no sufres, no mereces. Este arquetipo puede generar dinero, sí, pero a un precio altísimo: su salud, su tiempo, su libertad. Vive en función del trabajo y no se permite disfrutar de lo que gana. La riqueza, para él, no es gozo, es carga. También está el saboteador, un arquetipo sutil y silencioso. Es esa parte de ti que te impide sostener lo que logras. Te ayuda a alcanzar algo, pero luego, cuando lo tienes, activa la autodestrucción. Invierte mal, olvida pagos, rompe relaciones, pierde oportunidades. Es como si una parte tuya no pudiera tolerar el éxito. Este arquetipo muchas veces nace del miedo al cambio, al juicio, a perder amor si prosperas. Porque el dinero, en muchas familias, se ha asociado con traición, rechazo, soledad. Entonces, ganar demasiado puede representar un peligro emocional. Y el saboteador prefiere perder antes que quedar solo. Frente a estos arquetipos limitantes, existen otros que sostienen la abundancia de forma natural. El más poderoso es el rey interior.
El rey no mendiga, no se esclaviza, no se sabotea. El rey sabe que es digno. Tiene una visión. Lidera. Ordena su mundo. Es generoso, pero no por miedo, sino desde la abundancia. Cobra bien, porque sabe que su energía vale. Multiplica, porque confía en sí mismo. Este arquetipo vive en todos nosotros, pero muchas veces está dormido, exiliado, cubierto por años de miedo, trauma y programación. Activarlo no es un acto de ego, es un acto de madurez psíquica. La reina también es un arquetipo fundamental. Representa la abundancia receptiva, la sabiduría femenina del merecimiento, la capacidad de atraer sin forzar, de sostener sin controlar. La reina no se desespera, no persigue. Sabe que todo llega cuando estás alineada con tu valor. Es paciente, magnética, sabia. Cuando una mujer activa este arquetipo, su relación con el dinero cambia por completo. Deja de buscar aprobación y empieza a ocupar su trono interior. Pero los arquetipos no son estables. No eres siempre uno solo. Cambian según las áreas de tu vida, según los momentos, según tus heridas o tus decisiones. Puedes ser reina en el amor y mendiga en el dinero. Puedes ser rey en los negocios, pero esclavo en tu vida familiar. Y eso es lo fascinante. Puedes identificar qué arquetipo está activo en cada aspecto de tu vida y elegir activamente uno nuevo. Porque los arquetipos no son destinos, son guías. ¿Y cómo influye esto en el dinero? De todas las maneras posibles. Cada vez que tomas una decisión económica importante, invertir, cobrar, ahorrar, pedir, vender, aceptar un ascenso, hay un arquetipo operando dentro de ti. Si es el saboteador, sentirás miedo. Si es el mendigo, te conformarás. Si es el rey, avanzarás con claridad. Tu comportamiento financiero no es un simple resultado de tu educación, es un reflejo directo del personaje interno que estás encarnando. Además, los arquetipos están profundamente ligados a las emociones. El mendigo vive en la culpa, el esclavo en el miedo, el saboteador en la duda, el rey en la confianza, la reina en el merecimiento. Y esas emociones activan químicos en tu cuerpo, generan estados mentales, influyen en tu intuición, tu energía, tu magnetismo. Es decir, no solo afectan cómo piensas, afectan lo que proyectas y atraes. Porque lo que eres por dentro, inevitablemente lo emites por fuera. Esto explica por qué a veces puedes seguir todos los pasos del éxito externo, tomar cursos, aplicar técnicas, seguir estrategias, y aún así no tener resultados sostenibles. Porque no has cambiado el arquetipo. Sigues operando desde el mismo rol interno. Y mientras no lo modifiques, repetirás la misma historia con distintas caras. La buena noticia es que los arquetipos se pueden integrar, transformar, despertar. Pero para eso, primero hay que hacerlos conscientes. Jung decía que el trabajo más importante del ser humano es el proceso de individuación, reconocer todas las partes de uno mismo, integrarlas y dejar de ser esclavo de lo inconsciente. Y en el dinero, eso significa reconocer qué personaje está siendo y decidir si quieres seguir siéndolo. Hazte estas preguntas. ¿Qué siento cuando pienso en ganar mucho dinero? ¿Me imagino en abundancia o me incomoda? ¿Me veo a mí mismo como alguien que merece recibir o como alguien que tiene que pelear por todo? ¿Siento culpa cuando cobro por mi trabajo? ¿Le tengo miedo al éxito? ¿Envidio a los que tienen más o los admiro? ¿Siento que tengo permiso para prosperar o que debo justificarlo todo el tiempo? Tus respuestas te darán pistas claras sobre qué arquetipo está dominando tu relación con el dinero. Y una vez lo descubres, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a verlo en tus acciones, en tus decisiones, en tus emociones. Y entonces, puedes transformarlo. Puedes decirle al mendigo, ya no te necesito. Puedes decirle al saboteador, gracias por protegerme, pero hoy elijo confiar. Puedes invocar al rey, a la reina, al creador, al sabio. Puedes reescribir tu historia económica desde la identidad profunda. El arquetipo del mendigo interno. Hay un personaje silencioso que habita dentro de muchas personas. No se le ve en la superficie. A veces está bien vestido, a veces tiene estudios, incluso puede tener éxito profesional. Pero por dentro, vive desde la escasez. Desde la necesidad constante.
Desde la idea inconsciente de que no merece, de que todo lo que recibe debe agradecerlo con miedo, y de que, si algún día prospera, la vida se lo cobrará. Ese personaje se llama el mendigo interno, y es uno de los arquetipos más destructivos cuando se trata de dinero. Carl Jung nos enseñó que los arquetipos no son metáforas poéticas, sino fuerzas psíquicas vivas. Actúan desde las profundidades del inconsciente y modelan nuestras conductas, decisiones y emociones sin que nos demos cuenta. El arquetipo del mendigo tiene su raíz en una experiencia profunda de carencia. No hablamos solo de falta de dinero en el pasado, sino de una herida emocional no sanada relacionada con el valor personal y el merecimiento. Este arquetipo se activa cuando, en algún momento de la vida, infancia, adolescencia o incluso en la adultez, la persona comenzó a asociar la abundancia con peligro, con traición, con abandono o con vergüenza. Quien vive bajo el dominio del mendigo interno no siempre lo sabe. Es más, muchas veces se considera a sí mismo una persona generosa, sencilla, que no necesita mucho para vivir. Pero esa humildad, que podría ser una virtud, está teñida de miedo. No es una elección libre, sino una forma de defensa inconsciente. Si no tengo, no me arriesgo a perder. Si no cobro bien, nadie me juzga. Si no pido, no me rechazan. El mendigo no es tonto, es herido. Y desde su herida, crea toda una filosofía de vida para justificar su miedo al dinero. Este arquetipo suele expresarse a través de frases como: no quiero ser ambicioso. Con lo justo me basta. No quiero deberle nada a nadie. El dinero cambia a las personas. Yo no trabajo por dinero, sino por pasión. Si tengo más, algo malo me va a pasar. Me da vergüenza cobrar tanto. No quiero que me vean como alguien materialista. ¿Te suenan familiares? Estas frases, cuando se repiten sin conciencia, no son humildad, son señales del mendigo activo. No porque el deseo de simplicidad sea negativo, sino porque cuando viene desde el miedo, desde la evasión o desde la culpa, termina saboteando tu capacidad de recibir con libertad, con dignidad, con plenitud. El mendigo interno tiene dos grandes miedos: el rechazo y la pérdida. Teme que, si se permite prosperar, será rechazado por su entorno. Que sus amigos lo critiquen, que su familia no lo comprenda, que pierda amor, aceptación o pertenencia. También teme que, si gana mucho, luego lo perderá todo. Entonces prefiere no tener. No por deseo consciente, sino por programación emocional. Se autoprotege evitando aquello que teme, incluso si eso significa limitar su vida. Esta dinámica es muy común en personas que han crecido en entornos donde el dinero fue fuente de conflicto, de manipulación o de injusticia. Por ejemplo, niños que vieron a sus padres pelear por las finanzas, o que fueron testigos de traiciones familiares por herencias, o que recibieron mensajes religiosos o culturales donde la pobreza era sinónimo de virtud y la riqueza, de pecado. Todo eso se va almacenando en el subconsciente como asociaciones emocionales. El resultado es una relación ambigua con el dinero. Se desea, pero también se teme. Y ahí nace el autosabotaje. Porque el mendigo puede tener grandes talentos, ideas brillantes, habilidades únicas. Pero cada vez que se le presenta una oportunidad de expansión, aparece una resistencia interna. No estoy listo, aún me falta, me da miedo cobrar, seguro alguien ya lo hace mejor, y si fracaso, y si me critican. Y así se bloquea, se paraliza, se esconde. O, si avanza, lo hace de forma tímida, sin fuerza, sin reclamar su lugar. El dinero que llega, se va. Las oportunidades que aparecen, se desperdician. Y todo parece repetirse sin fin. El mendigo no solo afecta tus finanzas. También daña tu autoestima, tus relaciones, tu visión de futuro. Porque vivir desde la carencia te hace desconfiar de la vida, de los demás y de ti mismo. Te vuelve hipervigilante, controlado, reactivo. Siempre esperando lo peor. Siempre esperando perder. Siempre esperando que lo bueno no dure. Y eso, inevitablemente, se proyecta en el mundo. Porque lo que crees, lo creas. Porque tu realidad externa responde a tu guión interno. Ahora bien, no todo es negativo. El arquetipo del mendigo también tiene una función evolutiva. Está allí para mostrarte tu herida de merecimiento. Para obligarte a mirar de frente tus asociaciones inconscientes con el dinero.
Para que te preguntes, ¿de dónde saqué esta idea de que no merezco más? ¿Quién me enseñó a temerle al éxito? ¿Qué experiencia me hizo asociar abundancia con peligro? Cuando comienzas a observar al mendigo, sin juzgarlo pero sin justificarlo, algo empieza a cambiar. Descubres que esa voz interna no es tuya, es aprendida. Que ese límite no es real, es emocional. Que esa culpa no te pertenece, es heredada. Y que puedes elegir soltarla. Que puedes dejar de actuar como el que pide permiso y empezar a actuar como el que se reconoce digno. El primer paso para salir del dominio del mendigo es la conciencia. Tienes que observar tus pensamientos automáticos sobre el dinero. Tus reacciones cuando recibes, cuando cobras, cuando alguien te elogia o te paga más de lo esperado. ¿Lo aceptas con gratitud o con vergüenza? ¿Lo disfrutas o lo escondes? ¿Lo retienes o lo gastas impulsivamente como si no lo merecieras? El segundo paso es la compasión. No te juzgues por haber vivido desde el mendigo. Todos tenemos ese arquetipo dentro. Todos, en algún momento, hemos sentido que no valemos lo suficiente. La clave no está en eliminarlo, sino en integrarlo. En decirle, gracias por protegerme. Pero ahora elijo algo distinto. Porque mientras más peleas con tu sombra, más fuerte se vuelve. Pero cuando la abrazas con conciencia, se disuelve. Y aparece un nuevo espacio interno donde puede emerger otro arquetipo. Y aquí entra el verdadero trabajo, invocar al rey o la reina. No como una imagen de superioridad, sino como una identidad consciente. El rey no necesita mendigar. La reina no necesita justificarse. Ambos saben que merecen. Que su valor no se mide por el sacrificio, sino por su presencia. Que no necesitan pedir permiso para prosperar. Que su abundancia no daña a nadie, sino que puede ser fuente de inspiración, de servicio, de expansión para otros. Cuando empiezas a operar desde ese nuevo lugar interno, todo cambia. Ya no te conformas con lo mínimo. Ya no te escondes detrás de la humildad forzada. Ya no rechazas los elogios ni los pagos justos. Ya no te autosaboteas. Empiezas a recibir con gratitud. A sostener con confianza. A multiplicar con alegría. El dinero deja de ser un tabú, y se convierte en una herramienta sagrada para expresar tu propósito. Pero cuidado, el mendigo es astuto. No desaparece fácilmente. Se disfraza de prudencia, de espiritualidad, de justicia social. Puede hacerte creer que rechazar el dinero es un acto de integridad. Que vivir con lo justo te hace mejor persona. Que no cobrar bien es una señal de altruismo. Y aunque puede haber verdad en eso, también puede haber una trampa. Porque si tu rechazo al dinero nace del miedo, entonces no es libertad, es esclavitud disfrazada. El arquetipo del rey abundante. En lo más profundo de tu psique, más allá del miedo, la culpa y la herida del no merecimiento, hay una fuerza dormida. Una imagen interior que no mendiga, no se justifica, no se esconde. Que sabe quién es, que vale y que puede ofrecer al mundo. Esa imagen poderosa, ordenadora y transformadora es el arquetipo del rey abundante. Y cuando se activa, toda tu relación con el dinero cambia de raíz. A diferencia del mendigo, que espera recibir, o del esclavo, que se agota para ganarse el pan, el rey no negocia su dignidad. No ruega, no se arrastra, no necesita demostrar nada para acceder a la riqueza. La riqueza le pertenece, no porque alguien se la dé, sino porque ha reconocido que él es la fuente. El rey no depende de lo externo, él crea. Él ordena. Él decide. Él sostiene. Su autoridad no nace de la imposición, sino del conocimiento profundo de sí mismo. Y esa autoridad se traduce, en el mundo material, como magnetismo, visión, poder de decisión, claridad en la acción y resultados concretos. Pero cuidado, el rey abundante no es un personaje arrogante, ni un símbolo de superioridad económica. Es una estructura interna de conciencia. Una forma madura de relacionarte con el dinero desde el equilibrio, la responsabilidad y el merecimiento. El rey no acumula por codicia, sino por expansión. No retiene por miedo, sino que administra con sabiduría. No ostenta, pero tampoco se esconde. Su presencia es natural, tranquila, sólida. No necesita justificar su éxito,
porque sabe que su prosperidad no le quita nada a nadie. Por el contrario, cuando un rey se eleva, eleva también a los que están a su alrededor. El rey no teme cobrar por su trabajo, porque sabe que el dinero es una forma de intercambio justo de valor. No regatea su tiempo, ni ofrece sus talentos por debajo de su precio. Tampoco se culpa por tener más que otros, porque entiende que su abundancia es fruto de su alineación interior, no de la injusticia. Vive desde una ética profunda, pero no desde la pobreza autoimpuesta. Vive desde la plenitud. Y desde ahí construye imperios, negocios sólidos, familias estables, visiones que perduran. Activar el rey abundante en ti no significa convertirte en alguien diferente. Significa recordar quién eres más allá de tus heridas. Significa sanar la idea de que debes luchar para valer, que debes pedir permiso para tener, que debes sufrir para prosperar. El rey corta con esas creencias. Les pone fin con la autoridad que solo da el autoconocimiento. Y en su trono interior instala una nueva ley. Soy digno, y mi prosperidad no daña a nadie. Mi éxito es justo. Mi abundancia es natural. Para que el rey aparezca, primero debe morir el niño que busca aprobación, el adolescente que compite, el mendigo que ruega, el esclavo que se agota. Debes hacer un duelo simbólico de tu antigua identidad financiera. Reconocer cuánto tiempo llevas actuando desde la escasez y tener el coraje de dejar atrás esa piel. Solo entonces el rey puede tomar su lugar. No como un conquistador externo, sino como una presencia interna que lo ordena todo desde adentro. El rey no necesita gritar. Su sola presencia establece dirección. En tu vida diaria, eso se traduce en decisiones firmes. Dejar de decir que sí por miedo, poner límites sanos, cobrar lo justo, invertir con inteligencia, soltar relaciones que te drenan, rodearte de personas que te elevan. El rey no teme estar solo, porque se tiene a sí mismo. Y desde ahí, elige lo que nutre su visión. No vive para complacer, vive para construir. El dinero, para el rey, no es un fin. Es un medio. Un recurso sagrado que se pone al servicio de su propósito. Por eso no se obsesiona con acumular, pero tampoco lo desprecia. Lo respeta. Lo bendice. Lo administra. Y por eso, el dinero le sigue. Porque el dinero, como toda energía, busca estructura. Busca liderazgo. Busca dirección. Y el rey lo ofrece. Lo recibe. Lo usa. Y lo multiplica. Porque sabe que su riqueza es un reflejo de su orden interno, no de su suerte externa. Uno de los mayores actos de poder del rey es decir, yo merezco. No desde la soberbia, sino desde el alma. No desde el ego inflado, sino desde la claridad. Cuando dices yo merezco desde el rey, estás diciendo, merezco porque soy coherente, porque soy íntegro, porque aporto valor, porque estoy alineado con mi esencia. No necesito mendigar ni convencer. Mi energía basta. Mi visión guía. Mi presencia sostiene. Pero activar este arquetipo requiere responsabilidad. No puedes reclamar la corona sin estar dispuesto a sostenerla. El rey no es víctima. No pone excusas. No culpa al sistema, al pasado, a los demás. Toma su vida como suya. Y desde esa propiedad, transforma su realidad. Porque el rey no espera. El rey crea. No reacciona. Decide. No se lamenta. Actúa. Y en cada una de esas elecciones, reafirma su poder interno. Este arquetipo también tiene su sombra. Cuando se desequilibra, puede caer en la tiranía, en el ego, en la desconexión emocional. Puede usar el poder para controlar, para aplastar, para manipular. Por eso, el verdadero rey necesita haber pasado antes por la integración de su sombra. Necesita haber conocido la escasez, la herida, el miedo y haberlo sanado. Solo así puede reinar con sabiduría. Porque solo quien ha atravesado su oscuridad está preparado para sostener la luz del poder sin destruirse en el intento. La energía del rey abundante no es exclusiva de los hombres. En las mujeres también puede activarse como una forma de liderazgo interno, de autovaloración profunda, de soberanía económica. Pero muchas veces, las mujeres conectan más con el arquetipo de la reina, que comparte muchas cualidades del rey,
pero desde la receptividad, la intuición y la elegancia interna. La reina también sabe quién es. También sabe lo que vale. También recibe con dignidad. Y también ordena su vida desde el trono del merecimiento. Para activar el rey abundante en ti, puedes comenzar con pequeños actos diarios. Cobrar sin culpa por tu trabajo. Decidir cuánto vale tu tiempo y sostenerlo. Decir no a lo que no te nutre. Rodearte de personas que te respeten. Eliminar todo lo que represente indignidad o escasez emocional. Celebrar tu éxito sin minimizarlo. Usar el dinero como herramienta de expansión, no de validación. Construir un proyecto que refleje tu visión del mundo. También puedes hacer una práctica simbólica. Cada mañana, al despertar, visualízate en tu trono interior. Siéntete firme, claro, ordenado. Imagina que el universo te sirve porque tú estás al servicio de tu propósito. Afirma con fuerza, mi presencia es abundancia. Mi energía es valor. Mi merecimiento es natural. Respira esa imagen. Siente que ya eres. No tienes que llegar a ningún lado. Solo recordar quién eres cuando no tienes miedo. La energía del rey no es una meta. Es un estado. Una postura frente a la vida. Un modo de estar presente. No se trata de cuánto dinero tienes hoy, sino de cómo lo sostienes. Cómo lo recibes. Cómo lo compartes. Cómo lo multiplicas sin traicionarte. Porque, al final, no se trata de tener más, sino de ser más tú. Sin culpa. Sin miedo. Sin límites. Y cuanto más te conviertes en rey, menos te afecta el caos externo. Porque el verdadero trono está dentro. Porque quien reina en su interior, gobierna su destino. Porque la abundancia no llega desde afuera, responde a la vibración que tú sostienes. Y esa vibración es la del orden, la visión, la firmeza, la generosidad, la paz. Ese es el rey. Y ese rey ya vive en ti. ¿Cómo detectar tu arquetipo dominante? Saber que existen arquetipos no es suficiente. Lo que verdaderamente transforma tu vida es identificar cuál de ellos está operando ahora mismo en tu inconsciente. Porque si no sabes qué personaje estás representando, entonces no sabes desde dónde tomas decisiones. No sabes por qué rechazas oportunidades. No sabes por qué cobras menos, te saboteas o no puedes sostener lo que ganas. Y como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Este bloque es una guía profunda para que detectes cuál es el arquetipo dominante que está afectando tu relación con el dinero. La primera clave está en observar tus patrones repetitivos. El arquetipo dominante se manifiesta en aquello que ocurre una y otra vez, incluso cuando tú haces lo posible por cambiar. Si siempre estás al borde de llegar, pero algo te detiene. Si cada vez que acumulas, pierdes. Si cuando estás a punto de cobrar lo justo, cedes. Si no puedes sostener el éxito. Si no sabes recibir elogios ni reconocimiento. Si prefieres regalar tu trabajo antes que cobrar lo que vale. Si el dinero entra y se va. Todos estos son indicios de que hay una fuerza interna más poderosa que tu voluntad consciente. El segundo paso es revisar tus emociones cuando hablas, piensas o te enfrentas al dinero. Cierra los ojos y visualiza estas situaciones. Recibes una gran cantidad de dinero inesperado. Cobras el doble de lo que hoy ganas. Tienes más dinero que tus padres. Compras algo costoso para ti solo por placer. Tienes éxito y tu entorno empieza a mirarte distinto. ¿Qué sientes? ¿Paz? ¿Alegría? ¿Culpa? ¿Ansiedad? ¿Vergüenza? ¿Miedo? Las emociones son la voz del arquetipo. Cada emoción automática te revela que parte de ti se está activando. Si sientes incomodidad ante el éxito, probablemente el mendigo esté operando. Si sientes que tienes que hacer mucho para merecer, es el esclavo. Si te da miedo perder lo que has ganado, es el saboteador. Si sientes orgullo, serenidad, poder sin agresividad, el rey o la reina están presentes. Tercer paso. Escucha tus pensamientos automáticos ante situaciones financieras cotidianas. ¿Qué te dices cuando vas a fijar un precio? ¿Qué piensas cuando ves a alguien próspero? ¿Cómo reaccionas cuando una persona cercana gana más que tú? ¿Qué sientes al pagar impuestos,
al hacer una inversión, al rechazar una oferta que no te convence. Tus pensamientos son pistas. Pero ojo, no los racionalizados. No lo que dirías en voz alta para parecer correcto, sino lo que sientes por dentro cuando nadie te ve. Cuarto paso, observa tu lenguaje. Las palabras que usas sin darte cuenta. Algunos ejemplos. No me alcanza. El dinero se va como agua. Cobrar eso es mucho para mí. No me quiero ver como alguien ambicioso. La vida es difícil. Yo no nací para ser rico. No me importa el dinero. Este tipo de frases, cuando se repiten, revelan creencias profundas que están alineadas con un arquetipo. El lenguaje es la forma en que el inconsciente se filtra en lo cotidiano. Lo que tú nombras, creas. Y lo que niegas, te domina. Quinto paso, revisa tu historia familiar. Los arquetipos no nacen en el vacío. Son respuestas emocionales a lo que aprendiste, viste, sentiste o viviste en tu entorno temprano. ¿Cómo hablaban tus padres del dinero? ¿Había escasez o abundancia? ¿Se vivía con miedo, con tensión, con culpa, con orgullo, con esfuerzo extremo? ¿Qué frases recuerdas? ¿Qué historias marcaban tu infancia? ¿Quién tenía el poder económico en tu casa? ¿Qué se decía de los ricos? ¿Y de los pobres? Tu arquetipo dominante es, muchas veces, el resultado de esa narrativa emocional. Sexto paso, analiza tu cuerpo. Tus sensaciones físicas. Tus posturas frente al dinero. ¿Te encoges cuando hablas de precios? ¿Evitas mirar tus cuentas? ¿Te tensas cuando te piden cobrar? ¿Te da miedo revisar tu saldo? ¿Sientes culpa cuando gastas en ti? Tu cuerpo no miente. El arquetipo vive en el sistema nervioso. Se manifiesta en microgestos, en reacciones, en contracciones musculares, en silencios incómodos. Donde hay incomodidad, hay una historia sin integrar. Séptimo paso. Pregúntate en qué área de tu vida sientes más escasez emocional. A veces el arquetipo no se muestra directamente en el dinero, sino en las emociones asociadas. Miedo al juicio, necesidad de aprobación, sensación de no valer, dificultad para poner límites, autoexigencia extrema, perfeccionismo paralizante. Todo eso habla de tu relación con el poder. Y el dinero, en lo profundo, es una forma de poder. Si no te sientes cómodo sosteniendo poder personal, tampoco podrás sostener poder económico. Octavo paso, haz un inventario simbólico. Dibuja tu relación con el dinero como si fuera un personaje. ¿Qué ves? ¿Es un monstruo? ¿Es un juez? ¿Es un dios? ¿Es una figura lejana? ¿Es una pareja amorosa o una figura traicionera? Esa imagen te revelará el tipo de vínculo inconsciente que tienes. Porque no se trata solo de cuánto dinero tienes, sino de cómo te vinculas con él. El dinero es un símbolo, y como todo símbolo, responde a tu psiquismo. Noveno paso, mira tus ciclos. ¿Tienes altibajos? ¿Siempre te pasa algo justo cuando estás por crecer? Las personas dominadas por el saboteador suelen vivir en ciclos de avance y retroceso. Las dominadas por el mendigo viven con un techo invisible. Las del esclavo no paran de trabajar, pero no crecen. Las del rey comienzan a estabilizarse, a expandirse, a sostener con paz. Tu ciclo económico refleja tu patrón psíquico. Décimo paso, pide retroalimentación honesta. Habla con alguien de confianza. Pregunta, ¿cómo ves que yo manejo el dinero? ¿Qué repito? ¿Qué te llama la atención? A veces, los demás ven lo que tú no. La sombra no se ve desde adentro. Se refleja en lo que proyectas. Una vez que tienes estas señales, puedes empezar a reconocer quién está gobernando tu economía interior. No para juzgarte, sino para elegir. Porque lo más poderoso de este proceso es que, una vez que identificas el arquetipo activo, puedes invocar uno nuevo. Puedes decir, ya no quiero vivir desde la carencia. Quiero activar mi rey. Quiero despertar mi reina. Quiero habitar el creador, el sabio, el visionario. Y para eso, tienes que hacer espacio interno. Soltar el viejo guión. Abandonar el rol con el que te has identificado por años. Dejar de ser víctima de tus automatismos y empezar a ser autor de tu nueva historia. Porque no eres el mendigo,
ni el esclavo, ni el saboteador. Has actuado como ellos, sí. Pero no eres eso. Eres la conciencia que puede elegir otro camino. Y cuando eliges diferente desde lo profundo, tu vida externa empieza a reflejar ese cambio. Este proceso no es inmediato. No es una afirmación bonita ni una visualización rápida. Es un trabajo psíquico, emocional, simbólico. Es mirar adentro, sacar a la luz, asumir el poder que evitabas. Es tomar decisiones nuevas, incómodas, coherentes. Es dejar de complacer, de minimizarte, de rebajarte. Es aprender a sostener la abundancia sin culpa. A estar en tu centro sin miedo. A recibir con gratitud y dignidad. Detectar tu arquetipo dominante es como descubrir al director oculto de tu obra. Una vez que lo ves, puedes reescribir el guión. Cambiar de rol. Tomar el mando. Y cuando lo haces, tu economía cambia. Tu energía cambia. Tus relaciones cambian. Porque el dinero solo sigue a quien se siente digno de tenerlo, no desde el ego, sino desde la conciencia plena de su valor. Cómo reprogramar el subconsciente para atraer riqueza. Saber que el dinero responde a tu subconsciente es el primer paso. Detectar qué arquetipo domina tu economía interna es el segundo. Pero lo que realmente cambia tu vida es el tercer paso, la reprogramación consciente del subconsciente. Es aquí donde pasas de víctima a creador, de piloto automático a liderazgo interior. Porque mientras tu mente profunda siga programada para la escasez, ningún esfuerzo externo será suficiente. El éxito real no se construye solo con estrategias, se construye con identidad. Reprogramar el subconsciente no es repetir frases bonitas frente al espejo. No es visualizar millones de euros mientras tu sistema nervioso está en alerta. No es engañarte. Es un proceso profundo de reconexión emocional, simbólica y psíquica. Porque el subconsciente no entiende de palabras, sino de sensaciones, emociones, imágenes y experiencias repetidas. No acepta órdenes lógicas, pero responde con absoluta fidelidad a lo que siente como verdad. Y si en tu interior aún crees que no mereces, que el dinero es peligroso, que ser abundante te pondrá en riesgo, eso será lo que manifiestes, por más afirmaciones que recites. El primer paso para reprogramar es detectar la emoción raíz que sostiene tu bloqueo. No es la mente la que hay que cambiar, sino la emoción anclada. ¿Cuál es tu emoción automática frente al dinero? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Desconfianza? Esa emoción es el código base. Y mientras no la transformes, todo lo que construyas encima será inestable. El trabajo empieza ahí, en observar sin juicio, en sentir con conciencia, en no huir del malestar. Porque la transformación no ocurre cuando evitas sentir, sino cuando sientes con presencia hasta que la energía se libera. La segunda clave es crear un nuevo mapa emocional de abundancia. Tienes que asociar el dinero con emociones que tu cuerpo acepte como seguras: paz, gratitud, alegría, expansión. Para eso, necesitas construir nuevas experiencias, aunque sean pequeñas. No basta con imaginar. Debes sentir el dinero como algo bueno, noble, posible y merecido. Una forma de hacerlo es vivir pequeñas situaciones que representen abundancia emocional, regalarte algo sin culpa, permitirte descansar sin justificarte, cobrar un poco más y sostener la incomodidad, recibir un elogio sin rebajarlo, invertir en ti sin miedo. Estas pequeñas acciones son actos simbólicos. Y el subconsciente adora los símbolos. No entiende de argumentos racionales, pero responde con precisión a los rituales, a las repeticiones con carga emocional, a las decisiones con peso simbólico. Por eso, reprogramar también implica crear rituales conscientes de abundancia. Por ejemplo, cada vez que cobres, da las gracias en voz alta y afirma: merezco esto y más. Cuando pagues algo, hazlo con alegría. En lugar de decir me quitaron dinero, di yo tengo para dar. Escribe cada día 3 cosas por las que agradeces y que tengan relación con tu capacidad de generar, sostener o disfrutar dinero. Antes de dormir, visualiza no cantidades, sino sensaciones: sentirte libre, seguro, cómodo, en paz con tu economía. Otra herramienta poderosa es la repetición emocional consciente. No repitas frases vacías. Repite ideas cargadas de verdad emocional. Frases que desafíen tu antigua identidad, pero que no suenen forzadas.
Por ejemplo, estoy aprendiendo a recibir sin culpa. Me abro a sostener lo que valgo. Cada día me siento más cómodo siendo abundante. Puedo tener dinero y seguir siendo fiel a mí. Mi éxito no me aleja de nadie, me acerca a mi verdad. La abundancia me hace más generoso, no menos humano. Estas afirmaciones funcionan si las haces desde un estado corporal receptivo. No cuando estás tenso o reactivo. Hazlas al despertar, antes de dormir, después de meditar o al caminar. Lo importante no es cuántas veces las repites, sino desde qué energía lo haces. Si las sientes verdaderas, aunque sea por un segundo, están sembrando en tu subconsciente una nueva semilla. Y si las repites con emoción sostenida, se transforman en una nueva raíz. La visualización también es clave, pero no la visualización clásica. Lo que transforma no es imaginar que tienes un coche de lujo o una casa millonaria. Es visualizar la nueva versión de ti que ya no se sabotea, que cobra con dignidad, que dice que no, que recibe sin miedo, que confía. Visualízate sosteniendo tu valor. Respira como si eso fuera normal. Camina como si eso ya fuera parte de ti. No se trata de desear cosas externas, sino de encarnar una nueva identidad interna. La identidad de quien ya no se identifica con el mendigo, el esclavo o el saboteador, sino con el rey, la reina, el creador. Para lograr eso, necesitas trabajar el cuerpo. El subconsciente vive en el sistema nervioso. No puedes tener una mente rica y un cuerpo tenso. Por eso, regula tu sistema nervioso. Respira profundo. Haz pausas. Toca tu pecho. Camina lento. Medita. Baila. Suelta. El dinero ama la energía relajada. No desde la pereza, sino desde la confianza. Porque el que confía, atrae. El que se tensa, repele. Otra parte esencial de la reprogramación es el entorno emocional. Rodéate de personas que vivan la abundancia con paz. Escucha contenidos que eleven tu visión. Lee sobre riqueza consciente. Habla con quienes te inspiran. No necesitas cortar con todo el mundo, pero sí limitar la exposición a narrativas de escasez, drama y victimismo. Tu mente inconsciente se nutre de todo lo que consumes. Cada vez que escuchas la cosa está mal, nadie prospera, todo está difícil, tu sistema se contrae. Pero cuando escuchas si se puede, merezco, la abundancia es mi derecho, algo dentro de ti empieza a abrirse. Ahora bien, también es necesario sanar la historia. Tu subconsciente carga con heridas del pasado que asocian el dinero con dolor, abandono, rechazo o castigo. Si alguna vez te hicieron sentir que eras demasiado por tener más, si alguien te manipuló con dinero, si creciste viendo a tu familia destruirse por cuestiones económicas, entonces tienes trauma financiero. Y el trauma no se resuelve con frases bonitas. Se resuelve con presencia, terapia, expresión emocional, escritura profunda, perdón y a veces, con llanto. Escribe tu historia económica. ¿Qué viste en casa? ¿Qué sentías cuando tus padres hablaban de dinero? ¿Qué experiencia te marcó? ¿A quién tuviste que complacer para no perder amor? ¿Cuándo empezaste a tener miedo de tener mucho? Esa historia tiene que salir. Tienes que verla con ojos de adulto, no desde la herida. Y decir, esa fue mi historia, pero no será mi destino. Y entonces, crear una nueva historia. Una narrativa donde tú sí puedes tener, sí puedes sostener, sí puedes compartir, sí puedes crecer sin traicionar a nadie. Esa historia necesita repetirse. Escribirla. Leerla. Hablarla. Sentirla. Porque tu subconsciente no entiende de argumentos, pero responde a la repetición emocional. A la coherencia. A la constancia simbólica. También puedes crear un altar simbólico de abundancia. No religioso, sino energético. Un espacio donde pongas elementos que representen riqueza para ti. Una vela, una piedra, una imagen, una frase, una moneda, una flor. Cada vez que pases por ahí, agradece. No por lo que llegará, sino por lo que ya estás siendo. Porque la gratitud no es una técnica, es una vibración. Y cuando agradeces desde la verdad, tu campo energético se abre. Tu sistema nervioso se calma. Y la abundancia empieza a reconocerte.
Casos reales de transformación económica desde el inconsciente. Hasta ahora hemos explorado los fundamentos psicológicos, simbólicos y arquetípicos que Carl Jung nos ofrece para comprender por qué muchas personas no logran atraer riqueza de forma sostenible. Hemos identificado arquetipos, emociones y procesos internos. Pero el conocimiento solo se vuelve sabiduría cuando se encarna en la experiencia. Por eso, en este bloque vamos a bajar todo lo aprendido a la tierra, a la vida real, a personas concretas que lograron transformar su economía desde adentro hacia afuera. Son historias verdaderas, pero podrían ser la tuya. Porque cada uno de estos casos refleja algo profundo. El dinero no cambia cuando cambias lo que haces, cambia cuando cambias desde donde lo haces. Comencemos con el caso de Mariana, una diseñadora gráfica de 38 años, brillante, talentosa, formada en múltiples disciplinas. Mariana trabajaba como freelance desde hacía más de una década, pero siempre vivía con lo justo. Aunque tenía clientes constantes, no lograba salir del ciclo de mes a mes. Cuando recibía propuestas interesantes, algo la frenaba, cobraba menos de lo debido, no pedía aumentos, dudaba de su valor. En una sesión de mentoría profunda, identificó que estaba completamente dominada por el arquetipo del mendigo interno. Había crecido escuchando a su madre decir el dinero divide a las familias y los ricos son gente fría. Inconscientemente, cada vez que Mariana pensaba en prosperar, aparecía el temor a quedarse sola o a ser rechazada por su círculo. También cargaba con una creencia poderosa: si cobro lo justo, nadie va a querer pagarme. Esa idea la obligaba a rebajarse, a justificarse, a sobreexplicarse. Cuando comenzó a trabajar en su reprogramación, no hizo cambios externos al principio. Empezó por pequeñas acciones: mirar sus cuentas sin miedo, agradecer por cada ingreso, poner una vela encendida sobre su escritorio como símbolo de su nueva energía económica. Después de un mes de trabajar con afirmaciones emocionales, mi talento tiene valor y yo también, algo cambió. Mariana subió sus tarifas un 15%. Y para su sorpresa, nadie se fue. 2 clientes incluso le dijeron que ya era hora de que lo hiciera. Ese pequeño acto simbólico encendió una cadena. Mariana activó el arquetipo de la reina abundante, esa mujer que no se justifica, no se minimiza, no se rebaja. Empezó a rechazar proyectos mal pagados y a enfocarse en los que la valoraban. En menos de 6 meses, duplicó sus ingresos sin trabajar más horas. Pero lo más importante fue cómo se sentía: ligera, libre, en paz con el dinero por primera vez en su vida. El segundo caso es el de David, un empresario joven que había fundado una startup de tecnología. David era brillante, estratégico, ambicioso. Su proyecto tenía potencial, pero cada vez que su empresa estaba por escalar, pasaba algo: una mala decisión, una pelea con el equipo, una inversión mal gestionada. Cuando analizamos su patrón, era evidente que estaba atrapado en el arquetipo del saboteador. David creció en un entorno donde el éxito económico era sinónimo de traición. Su padre había sido abandonado por socios y su madre repetía: mejor tener poco, pero vivir tranquilo. Aunque David no lo decía, dentro de él habitaba una programación invisible: si triunfo, perderé el control y el afecto. Así que, inconscientemente, cada vez que su negocio despegaba, activaba mecanismos para frenarse. El trabajo con David no fue aumentar su productividad, sino reconciliarse con la idea de merecer sin perder el amor. Empezó escribiendo una nueva narrativa sobre el éxito. Afirmó: puedo tener éxito y seguir siendo fiel a mí mismo. Empezó a meditar antes de cada reunión importante. Cada vez que sentía ansiedad por avanzar, respiraba y preguntaba: ¿quién está reaccionando aquí, el adulto o el niño herido? Después de 3 meses, David tomó una decisión clave: delegó una parte del liderazgo que le generaba ansiedad. Eligió confiar. Y lo que parecía arriesgado, resultó transformador. La empresa creció un 30% en 6 meses. Pero más que el dinero, David cambió de identidad. Dejó de identificarse con el niño que tenía que ganarse todo con sacrificio, y empezó a operar desde el rey estratégico, alguien que lidera desde el equilibrio, no desde la compulsión. El tercer caso es el de Sofía, una terapeuta energética que había dedicado años a ayudar a otros, mientras su vida financiera era un caos. No podía sostener un ingreso fijo. Ofrecía sus sesiones casi gratis.
Decía que el dinero no era importante, pero vivía endeudada. Cuando empezamos a trabajar juntas, quedó claro que estaba atrapada en una mezcla del arquetipo del esclavo espiritual y el mendigo culpable. Sofía sentía que cobrar por ayudar era egoísta, que el dinero ensuciaba su propósito. Pero en el fondo, lo que tenía era una herida de valor profundo. No creía que su don mereciera recompensa material. Había crecido en un ambiente donde la espiritualidad se oponía a la riqueza. Su cuerpo se contraía cada vez que hablábamos de precios. No podía ni decir la palabra tarifa sin ruborizarse. Comenzamos con ejercicios de cuerpo. Respiración. Enraizamiento. Escribir cartas a su yo niña diciéndole, tus dones valen. Luego, empezamos un diario de gratitud solo enfocado en dinero, agradecer hasta el céntimo que encontraba en la calle. Y después de 2 meses, se atrevió a poner un precio justo. Lloró cuando una clienta le pagó con gusto. Lloró no de tristeza, sino de alivio. Puedo recibir y seguir siendo yo. Hoy, Sofía vive de su trabajo, sin culpa. Ha formado a otras mujeres. Y repite como mantra, soy canal de luz y también soy digna de prosperar. Reemplazó el arquetipo del esclavo por el de la sacerdotisa sostenida. Porque comprendió algo clave. Servir no es sacrificarse, es sostener tu abundancia para sostener a otros. El último caso es Luis, un hombre que, tras un divorcio doloroso, quedó financieramente roto. Su empresa fracasó. Su autoestima también. Empezó a trabajar en empleos que no lo representaban, con un salario mínimo. Se decía a sí mismo, ya no tengo edad para volver a empezar. Pero esa frase no era verdad, era el niño herido con la corona caída. Luis había olvidado su poder. Cuando comenzó el proceso, le costaba mirar a los ojos. Se encogía. Se disculpaba por todo. Creía que ya no valía. Pero poco a poco, empezó a escribir su historia desde otro lugar. No desde el fracaso, sino desde el aprendizaje. Empezó a recordarse lo que había construido antes. A recuperar símbolos. Se compró un reloj viejo, igual al que usaba cuando se sentía próspero. Empezó a hacer ejercicio. A leer en voz alta frases de poder. Y un día, sin pensarlo, le ofrecieron un trabajo en una empresa nueva. Lo aceptó. Y lo hizo bien. Muy bien. 3 años después, Luis dirige su propio proyecto otra vez. Tiene pareja. Tiene energía. Tiene orden. ¿Y qué pasó? Recordó que no era un derrotado, era un rey dormido. Hoy, alienta a otros hombres a reconectar con su propósito después de una caída. Y lo hace con una frase que resume todo su viaje. Tu poder no desapareció, solo estaba esperando que dejaras de castigarte. Todos estos casos tienen algo en común. El dinero no cambió porque hicieron más. Cambió porque fueron más. Más conscientes. Más libres. Más fieles a sí mismos. Y desde esa fidelidad, el universo respondió. Porque la abundancia es una frecuencia, no una recompensa. Una identidad, no un premio. Y cuando tú cambias tu identidad, el dinero simplemente responde. Ritual psicológico. Activa tu arquetipo del éxito. Puedes estudiar todos los libros de Carl Jung, comprender los arquetipos, entender tu subconsciente y detectar cada creencia limitante que llevas dentro. Pero si no pasas a la acción simbólica, si no haces algo concreto que le muestre a tu inconsciente que ya no eres el mismo, el cambio será solo intelectual. Y el inconsciente no cambia con ideas, cambia con símbolos, con actos, con rituales. Por eso, este bloque no es una teoría más, sino una propuesta práctica, un ritual psicológico diseñado para activar en ti el arquetipo del éxito. Este ritual no es místico ni supersticioso. Está construido desde los principios de la psicología profunda junguiana, la neuroplasticidad y el lenguaje simbólico. Porque lo simbólico habla directamente al alma. Lo repetitivo moldea el subconsciente. Y lo emocionalmente cargado deja huellas profundas en tu psique. Este ritual, si lo haces de forma consciente y sostenida, puede marcar un antes y un después en tu relación con el dinero, con tu identidad y con tu poder personal. Paso 1. El espacio sagrado. El primer paso es crear un espacio físico que represente tu nueva identidad. No tiene que ser un templo, ni una habitación entera.
Puede ser una esquina de tu casa, una mesa, una repisa. Lo importante es que ese lugar esté limpio, ordenado y reservado exclusivamente para este propósito. Allí vas a colocar símbolos físicos del arquetipo que deseas activar. Una vela, poder, una moneda antigua, riqueza ancestral, una foto tuya donde te sientas poderoso, una figura que represente al rey o la reina. Lo importante no es el objeto, sino lo que significa para ti. El espacio sagrado le dice a tu inconsciente, esto es importante. Y cuando tu psique interpreta algo como valioso, lo graba más profundamente. En ese altar simbólico vas a trabajar cada día durante 21 días. Porque 21 días es el mínimo que necesita el cerebro para generar nuevas conexiones neuronales. Y si lo acompañas de emoción, repetición y coherencia, empiezas a reprogramarte. Paso 2. La carta de renuncia. Este paso es clave. Vas a escribir una carta con tu puño y letra, no en el ordenador, dirigida al arquetipo que quieres dejar atrás. Puede ser al mendigo, al esclavo, al saboteador. Escribe sin filtros. Dile lo que sientes. Agradécele por haberte protegido. Reconoce lo que te enseñó. Pero sobre todo, renuncia a seguir habitándolo. Ejemplo. Querido arquetipo del mendigo. Te reconozco. Te he sentido en cada momento en que no me sentí suficiente. En cada vez que rechacé lo que merecía. En cada decisión donde elegí menos por miedo a perder más. Te agradezco por intentar cuidarme. Pero hoy elijo algo distinto. Hoy me despido de ti con gratitud, no con odio. Ya no necesito tu protección. Estoy listo para recibir desde otro lugar. Hoy te dejo ir. Luego, doblas esa carta. La colocas en tu altar. Y durante 7 días, cada mañana, la tocas con una mano y dices, esto ya no soy yo. Gracias, pero ahora elijo algo nuevo. Al 7º día, puedes quemarla con conciencia, como símbolo de liberación. O enterrarla. O dejarla flotar en agua. El acto físico de soltarla tiene más poder del que imaginas. Paso 3. Declaración de soberanía. Ahora viene la parte más poderosa, declarar tu nueva identidad arquetípica. Esto no es una afirmación vacía. Es una consagración interna. Elige el arquetipo del éxito que resuene contigo. El rey, la reina, el creador, el sabio, el visionario. Dale un nombre si quieres. Escríbelo en grande. Y luego crea una declaración de poder. Ejemplo. Desde hoy, activo en mí al Rey abundante. Yo soy orden. Yo soy claridad. Yo soy merecimiento. Mi presencia es valor. Mi palabra es firmeza. Mis decisiones nacen desde mi propósito. El dinero me reconoce porque yo me reconozco. No mendigo, no huyo, no dudo. Yo lidero mi economía con conciencia. Y bendigo cada ingreso, cada gasto, cada oportunidad. Mi riqueza nace de mi alma, no de mi esfuerzo. Esta declaración la repites cada día, de pie, con el cuerpo firme, respirando profundo, mirando al frente. Puedes grabarte y escuchar tu voz. Puedes escribirla a mano cada día. Lo importante es que tu cuerpo y tu emoción acompañen las palabras. Porque ahí es donde la programación se vuelve real. Paso 4. Acto de poder material. Cada 7 días, realiza un acto concreto en el mundo físico que represente tu nueva identidad. No tiene que ser espectacular. Tiene que ser simbólico. Puede ser cobrar un poco más por tu trabajo. Decir no a una propuesta que no te respeta. Comprar algo para ti sin culpa. Donar desde la abundancia, no desde el sacrificio. Invertir en tu formación o bienestar. Organizar tus finanzas con amor. Dejar de justificar tu valor. Cada acto le dice a tu inconsciente, esto es lo que ahora somos. Y cada vez que sostienes esa nueva coherencia, el viejo patrón se debilita. Porque el subconsciente no se cambia discutiendo con él, se cambia reemplazándolo por algo más fuerte, más coherente, más emocionalmente sólido. Paso 5. Visualización consciente. Cada noche, antes de dormir, cierra los ojos y visualiza una escena donde ya estás siendo tu nuevo arquetipo. No te imagines con dinero físico, sino con la actitud,
la presencia, la calma y el poder interno de alguien que ya no se sabotea. Siente cómo hablas, cómo decides, cómo caminas, cómo cobras. Siente esa versión tuya como si fuera real. Respira con él. Fúndete con él. Y quédate ahí 5 minutos. Este ejercicio no es fantasía. Es entrenamiento neurológico. Es hacer que tu sistema nervioso se acostumbre a la identidad que quieres habitar. Y cuando lo haces cada noche, el inconsciente empieza a creer que eso es normal. Y el universo responde a lo que tu cuerpo sostiene como verdad. Paso 6. Registro de evidencia. Durante 21 días, lleva un pequeño diario donde anotes todas las señales, sincronicidades o pequeños logros que confirmen que estás cambiando. No importa si son pequeñas. Una conversación inesperada, una oportunidad nueva, alguien que te reconoce, una idea clara, una venta que llega sin buscarla. Anótalas. Celebra. Da gracias. Esto entrena tu mente para enfocarse en lo que sí está funcionando. Y como la atención crea realidad, eso se expande. Además, fortalece la confianza en el proceso. Porque verás, negro sobre blanco, que el cambio ya está ocurriendo. Paso 7. Cierre del ritual. Al final de los 21 días, realiza un cierre simbólico. Enciende una vela en tu altar. Lee tu declaración en voz alta. Y di, este es mi nuevo punto de partida. El personaje cambió. La historia cambió. Yo cambié. Quédate en silencio unos minutos. Respira. Agradece. Si lo deseas, crea un nuevo símbolo físico que represente tu evolución, una nueva imagen, una palabra, un objeto. Ese símbolo lo puedes llevar contigo, en el bolso, en la billetera, en una cadena. Cada vez que lo toques, recuerda, ya no soy quien se sabotea, soy quien sostiene. Este ritual no es mágico. Tú eres la magia. Pero el ritual organiza tu energía, enfoca tu intención y alinea tu mente inconsciente con tu identidad consciente. Es una forma de decirle al universo, estoy listo. Pero más que al universo, es una forma de decírtelo a ti. Y cuando tú lo crees con todo tu ser, el mundo exterior empieza a reflejar ese cambio sin esfuerzo forzado. Porque el éxito no se logra, se encarna. Porque la abundancia no se pide, se permite. Y porque el arquetipo del éxito no es una máscara, es tu verdadera esencia, esperando ser recordada. Peligros. Cuando el inconsciente te sabotea sin darte cuenta. Uno de los mayores engaños del ser humano es creer que está tomando decisiones libres, cuando en realidad solo está repitiendo patrones inconscientes. Esto es especialmente peligroso en el terreno del dinero, donde la mayoría de los bloqueos no se manifiestan como miedos evidentes, sino como razones lógicas, postergaciones justificadas, actitudes aparentemente prudentes o elecciones que parecen correctas, pero que son, en realidad, formas refinadas de autosabotaje. Carl Jung nos advirtió de esto de forma clara: lo que no se hace consciente se convierte en destino. El problema es que el inconsciente no se presenta golpeando la puerta. Se disfraza. Se esconde bajo el manto de lo racional. Te hace creer que tú eliges, cuando en realidad estás obedeciendo un mandato antiguo, una emoción no resuelta o una lealtad invisible. El autosabotaje financiero rara vez se muestra como un no quiero tener dinero. De hecho, la mayoría de las personas dice querer prosperar. Pero su inconsciente, por lealtad, por trauma o por identidad, asocia la riqueza con peligro, traición, soledad o castigo. Entonces, se activa un mecanismo perfecto. Cada vez que la vida les ofrece una oportunidad de crecimiento, aparece una razón lógica para no tomarla. El primer gran peligro es la postergación crónica. No es que no sepas lo que tienes que hacer. Es que no lo haces. Siempre hay algo más urgente, más importante, más seguro. Siempre estás esperando el momento adecuado, estar más preparado, tener más claridad. Pero ese momento nunca llega. Porque lo que en realidad hay debajo no es desorganización, sino miedo a avanzar. El inconsciente te protege del éxito, porque lo interpreta como una amenaza a tu identidad actual. El segundo gran peligro es el perfeccionismo paralizante. Quieres lanzar tu proyecto, pero aún no está listo. Quieres ofrecer tu servicio, pero aún no lo tienes todo claro. Quieres invertir, pero aún no conoces todos los riesgos.
y así, te mantienes eternamente en preparación. Pero lo que hay detrás no es amor al detalle, sino terror al juicio, al rechazo, a equivocarte y confirmar que no eres suficiente. El perfeccionismo es un saboteador elegante, socialmente aplaudido, pero profundamente limitante. El tercer peligro es la falsa humildad. Frases como yo no necesito mucho, con lo justo me basta, el dinero no me interesa, hay cosas más importantes pueden sonar nobles, pero muchas veces esconden culpa, resignación o miedo al poder personal. El que realmente no necesita mucho no lo dice. Lo vive en paz. Pero cuando lo repites como escudo, puede que estés rechazando la abundancia no por elección consciente, sino por un guión aprendido: si tengo más, seré egoísta, si brillo, me van a odiar, si prospero, me voy a quedar solo. Otro peligro sutil es el autosabotaje desde la deuda emocional. Sientes que no puedes superar a tus padres, que tener más que ellos sería una traición, que si prosperas, los dejas atrás. Entonces, sin darte cuenta, te frenas, te saboteas, repites su historia. No por falta de talento, sino por lealtad inconsciente al dolor familiar. Muchas personas cargan con culpas que no son suyas, por el simple hecho de haber crecido en entornos donde la escasez era parte de la identidad. También está el peligro del éxito que se convierte en castigo. Has avanzado, crecido, prosperado, pero de pronto todo colapsa. Pierdes dinero, te enfermas, te saboteas. Porque tu sistema nervioso no estaba preparado para sostener tanto. Porque en lo profundo creías que no merecías o que algo malo tenía que pasar. Es el miedo al castigo inconsciente. La sensación de esto es demasiado bueno para durar. Y entonces, sin saber cómo, tú mismo desatas la tormenta. Otro peligro es el apego al drama económico. Hay personas que, sin saberlo, están adictas al problema. Porque el caos les da identidad. Porque siempre hay algo que resolver, que perseguir, que arreglar. Y si las cosas fluyen, se sienten vacías. Entonces generan nuevas crisis, inconscientemente, para sentir que están haciendo algo, que su vida tiene sentido. El inconsciente se aferra a lo que conoce, incluso si eso significa vivir en lucha. Y no olvidemos el sabotaje por identidad espiritual. Aquellos que han vinculado la espiritualidad con la pobreza, el amor con el sacrificio, la luz con la renuncia. Estas personas creen que tener dinero los alejará de su propósito, que la abundancia es ego, que cobrar por ayudar es impuro. Pero esa creencia no es luz, es herida. Porque no hay nada más espiritual que sostener tu propósito sin culpa, sin carencia, sin dolor. Pero mientras no sanes esa asociación interna, el dinero será tu enemigo oculto. El mayor peligro del autosabotaje es que parece racional. No se siente como miedo, sino como lógica, como prudencia, como humildad, como planificación. Por eso es tan difícil de detectar. Porque tú realmente crees que estás haciendo lo correcto. No sabes que hay un arquetipo antiguo tomando el control. No sabes que estás obedeciendo a una parte de ti que no ha sanado. ¿Cómo se desactiva este peligro? Primero, con conciencia brutal. Tienes que mirarte con honestidad. Preguntarte: ¿qué excusa repito constantemente? ¿En qué parte de mi vida siempre me freno? ¿Qué decisión llevo postergando por años? ¿Qué patrón repito aunque diga que quiero cambiar? ¿Qué miedo escondo detrás de mi lógica? ¿A quién estoy siendo fiel si sigo viviendo así? Luego, necesitas accionar de forma contraria al patrón. Si sueles postergar, da un paso hoy. Si temes cobrar más, hazlo esta semana. Si te escondes detrás del perfeccionismo, lanza tu proyecto imperfecto. Si repites que no necesitas mucho, permítete un gusto sin culpa. Cada acción que desafía tu patrón activa una grieta en el inconsciente, y por esa grieta entra la luz. También es vital crear nuevas referencias emocionales. Tu inconsciente no cambia por repetición vacía, sino por experiencias. Si cada vez que cobras bien sientes culpa, esa es la asociación que queda. Pero si cobras bien, respiras profundo, sonríes, agradeces, celebras, entonces tu sistema empieza a grabar: esto es seguro. Por eso, cada vez que avances, ancla la emoción de tranquilidad, no de tensión. Y si el sabotaje viene desde el cuerpo, como pasa en muchos casos, palpitaciones,
ansiedad, nudo en el estómago, trabaja tu sistema nervioso. Respira. Haz grounding. Haz pausas. Baila. Medita. Porque no puedes construir abundancia desde un cuerpo que siente que está en peligro. La regulación emocional es una herramienta clave para desactivar el sabotaje. También necesitas redefinir el dinero para tu psique. No como un premio, no como algo sucio, no como un mal necesario. Redefínelo como energía de expansión, como medio de expresión, como puente hacia tu propósito, como símbolo de tu poder consciente. Si tu mente aún cree que tener más es perder algo, amor, identidad, conexión, el sabotaje será inevitable. Y por último, rodéate de personas que ya no saboteen su éxito. Que te reten a crecer. Que te confronten con amor. Que no te dejen jugar pequeño. Que te inspiren a sostener tu grandeza sin culpa. Porque el inconsciente se moldea también por contagio emocional. Si tu entorno vive en miedo, tú también. Pero si tu entorno vive en expansión, algo dentro de ti se abre sin que te des cuenta. La sombra financiera, miedos, traumas y dinero. En la superficie, el dinero parece un asunto práctico. Ingresos, egresos, presupuestos, estrategias. Pero bajo esa capa lógica se esconde una dimensión mucho más profunda, emocional y psíquica. Una dimensión que Carl Jung denominó la sombra, todo aquello que no reconoces de ti mismo, pero que igual dirige tu vida. Y en el campo financiero, la sombra no solo existe, es la principal responsable de tus bloqueos, tus miedos, tus decisiones y tus límites económicos. La sombra financiera es todo lo que no has querido mirar dentro de ti respecto al dinero. Son tus traumas no resueltos, tus asociaciones dolorosas, tus creencias heredadas, tus experiencias vergonzosas, tus emociones reprimidas. Todo eso que niegas, que justificas, que racionalizas, pero que sigues cargando. Y lo más peligroso es que, al no ser consciente, opera en automático. Tú crees que decides, pero es tu sombra la que está al mando. Jung afirmaba que la sombra no es algo negativo en sí misma. Es simplemente aquello que has reprimido porque en algún momento de tu vida fue doloroso, mal visto o peligroso mostrarlo. En términos financieros, eso significa que quizás en tu infancia aprendiste que tener dinero era sucio, que mostrar abundancia traía envidia, que cobrar era abusar, que invertir era arriesgar la seguridad de la familia. Tal vez viste a tus padres destruirse por deudas. Tal vez sufriste burlas por tener poco. Tal vez te sentiste invisible por no aportar. Y todo eso fue formando un mapa inconsciente lleno de emociones no digeridas. Cuando esas memorias no se procesan, se encapsulan en forma de trauma psíquico. Y ese trauma se proyecta en tu vida adulta. ¿Cómo? A través de decisiones financieras que parecen racionales, pero que en realidad buscan evitar sentir otra vez ese dolor original. Por ejemplo, no cobras lo justo, no porque no lo merezcas, sino porque inconscientemente temes volver a sentir rechazo. Gastas compulsivamente, no porque seas irresponsable, sino porque aprendiste a calmar tu ansiedad con consumo. Evitas mirar tus cuentas, no porque no te importe, sino porque asocias los números con culpa o impotencia. Saboteas oportunidades, no porque no las quieras, sino porque tener éxito te haría sentir traidor respecto a tu historia familiar. Cada uno de estos comportamientos no son defectos, son señales. Señales de que hay una sombra emocional sin integrar. Y lo que no integras, lo repites. Lo atraes. Lo recreas una y otra vez, hasta que tengas el valor de mirarlo de frente. El problema es que la mayoría de las personas no quiere mirar su sombra financiera. Prefiere enfocarse en técnicas, libros, cursos, inversiones. Pero sin integración emocional, todo eso se derrumba. Porque el dinero sigue a tu energía. Y tu energía sigue a tu historia no sanada. Por eso es tan importante dejar de huir. Empezar a explorar tu sombra con honestidad radical. Preguntarte, ¿qué me da vergüenza reconocer respecto al dinero? ¿Qué historia económica familiar aún me duele? ¿Qué parte de mí siente que no merece prosperar? ¿En qué momentos del pasado sufrí una herida relacionada con el dinero? ¿Cuándo me prometí, consciente o inconscientemente, que nunca sería como ellos? ¿Qué emociones evito cada vez que hablo de dinero? Estas preguntas no son cómodas.
pero son necesarias. Porque la única forma de sanar tu economía interna es atravesar lo que duele. No para quedarte en el trauma, sino para liberar la carga. Porque lo que no se siente, se somatiza. Y en el caso del dinero, eso se expresa como escasez crónica, ansiedad, bloqueo creativo, relaciones dependientes, miedo a cobrar, culpa al invertir. Hay heridas muy comunes que habitan la sombra financiera. Una de ellas es la herida de humillación. Quizás en tu infancia alguien te avergonzó por no tener lo que los otros tenían. O tal vez te hicieron sentir ridículo por soñar en grande. Esa humillación no sanada se transforma en vergüenza crónica. Entonces, de adulto, cada vez que estás por expandirte, sientes una incomodidad profunda. No sabes de dónde viene, pero te frena. Y es la sombra diciéndote, no lo hagas, van a juzgarte, vas a quedar expuesto. Otra herida es la de traición. Si en tu sistema familiar alguien prosperó y luego fue señalado, excluido o castigado, tú inconscientemente puedes haber creado la idea de que el éxito te aleja de los que amas. Entonces, por lealtad, repites el patrón de escasez. No porque no puedas más, sino porque amas tanto que prefieres perder antes que dejar atrás. Esa fidelidad invisible es una de las trampas más poderosas del inconsciente colectivo. También está la herida de indignidad. Si alguna vez sentiste que no valías, que eras una carga, que no era suficiente, el dinero será difícil. Porque recibir requiere apertura. Y quien se siente indigno no puede abrirse del todo. Entonces, aunque el universo quiera darte, tú lo rechazas. Lo saboteas. Lo bloqueas. No porque no quieras, sino porque no puedes sostener algo que tu identidad no permite. La clave para empezar a integrar la sombra no es luchar contra ella, ni negarla, ni taparla con afirmaciones positivas. La clave es reconocerla con compasión. Verla como una parte de ti que intentó protegerte. Que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Que no quiere arruinarte la vida, solo evitarte el dolor. Y desde ahí, hablarle con firmeza pero con amor. Gracias por cuidarme. Pero ya no necesito esconderme. Estoy listo para algo nuevo. Existen múltiples formas de trabajar la sombra financiera. Aquí algunas prácticas profundas. Escritura terapéutica. Escribe durante 21 días seguidos todo lo que sientes respecto al dinero sin filtros. Lo feo, lo contradictorio, lo irracional. Saca a la luz lo que nunca te has dicho. Solo al expresarlo puedes transformarlo. Cartas de reconciliación familiar. Escribe a tus padres, a tus abuelos, a quien haya marcado tu historia económica. Agradécheles, perdónales, libérate. No necesitas enviarla. Solo necesitas decir lo que nunca se dijo. Actos simbólicos de dignidad. Haz cosas pequeñas que desafíen la creencia de que no mereces. Desde comprar algo sin justificarte, hasta cobrar con voz firme, hasta decir no a lo que ya no te representa. Visualización de integración. Imagina a tu sombra como una figura oscura frente a ti. Mírala con compasión. Dile que la ves, que la honras, pero que ahora tú eliges. Luego imagina que la abrazas y se funde contigo. No desaparece, se transforma. Trabajo corporal profundo. Recuerda que el trauma vive en el cuerpo. Haz respiraciones, masajes, yoga, danza libre. No puedes liberar sombra solo desde la mente. Tu cuerpo tiene que sentir que ahora está a salvo. El objetivo no es eliminar la sombra. Es hacerla aliada. Porque una vez que la integras, esa energía que antes te saboteaba se convierte en combustible. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Lo que antes te daba miedo, ahora te da poder. Lo que antes era límite, ahora es raíz. Y entonces, algo mágico ocurre. Tu economía cambia. No porque hagas más, sino porque ya no estás huyendo de ti. Ya no estás fragmentado. Ya no estás dividido. Tu energía se alinea. Tu presencia se siente. Tu vibración se eleva. Y el dinero, que siempre ha respondido a tu estado interno, empieza a fluir. El éxito no es tener más. Es ser capaz de sostener más sin perderte. Y eso solo es posible cuando tu sombra ha sido integrada, no negada. Porque el verdadero poder no está en la luz que muestras, sino en la oscuridad que ya no te controla.
Cómo mantener la riqueza desde el equilibrio interno. Atraer dinero no es lo más difícil. Lo verdaderamente desafiante es sostenerlo sin traicionarte, sin sabotearte, sin perderte en el proceso. Porque si la abundancia llega antes de que tu identidad esté lista, no es bendición, es carga. Y si llega cuando todavía no has integrado tu sombra financiera, lo más probable es que se convierta en fuente de estrés, culpa o caos. Por eso, este bloque no trata de cómo conseguir riqueza, sino de cómo mantenerla desde un centro interno estable, fuerte, consciente. Carl Jung decía que la verdadera madurez ocurre cuando dejas de proyectar tu poder afuera y comienzas a reconocerlo dentro de ti. Ese es el verdadero equilibrio interno. Y en términos económicos, significa esto, que tu bienestar financiero no dependa del estado del mercado, del humor de tus clientes, de la aprobación de tu familia, ni de tus impulsos emocionales. Significa que el dinero ya no dirige tu estado interno, porque tú has aprendido a dirigir tu vida desde adentro. La primera clave para sostener riqueza desde el equilibrio es construir una identidad sólida que no esté atada al resultado externo. Si tu autoestima depende de cuánto ganas, vives en vulnerabilidad. Porque en cuanto tengas una mala racha, tu energía se desmorona. Pero si sabes quién eres más allá de tus cifras, entonces puedes mantener la calma, corregir el rumbo y seguir creando desde tu esencia, no desde la urgencia. Para eso necesitas hacer un trabajo profundo de autoafirmación interior. Cada día, repítete no lo que tienes, sino quién eres cuando no tienes nada. Porque la verdadera seguridad no viene de tus cuentas bancarias, sino de tu capacidad de reconstruirte una y otra vez sin perder la dirección. La segunda clave es la organización consciente del dinero. Mucha gente atrae dinero, pero no lo administra. Lo gasta impulsivamente, lo pierde en decisiones emocionales, lo mezcla con asuntos no resueltos, relaciones, familia, miedo a estar solo. Entonces, la riqueza se convierte en una montaña rusa. El equilibrio interno exige orden externo. No necesitas ser obsesivo. Solo presente. Conocer tus números. Honrar tus ingresos. Darle propósito a cada gasto. Convertir el dinero en aliado, no en sombra escondida. Hazlo ritual. Cada semana, siéntate con tus cuentas. Agradezla. No importa si hay mucho o poco. Lo importante es la actitud. Porque cuando tú miras tu economía sin miedo, sin evasión, sin juicio, estás diciéndole a tu inconsciente, yo estoy al mando. Yo puedo sostener esto. Y el dinero responde a quien lo mira con conciencia. La tercera clave es la regulación emocional. El dinero, como energía simbólica, se intensifica según tu estado interno. Si estás en ansiedad, miedo o escasez, lo usarás como compensación o como control. Si estás en presencia, gratitud y merecimiento, lo usarás como expansión. Por eso, sostener riqueza no es una cuestión de cifras, sino de estado nervioso. Tu cuerpo tiene que aprender a estar cómodo con el éxito, con el reconocimiento, con el crecimiento. Respira cuando cobres. Respira cuando factures más. Respira cuando tengas que tomar decisiones grandes. Porque si no regulas tu sistema, acabarás saboteándote. Y no porque no quieras el dinero, sino porque no sabes cómo sostener la energía que viene con él. Y ahí es donde mucha gente cae, no están preparados para lo que pidieron. Cuarta clave, relaciones sanas con el dinero. No hablo solo de cómo te relacionas con tus ingresos, sino de cómo te vinculas con las personas a través del dinero. ¿Te da miedo que te pidan? ¿Te cuesta decir que no? ¿Te sientes culpable por tener más que otros? ¿Usas el dinero para complacer, evitar conflictos o ganar amor? Todo eso desgasta tu energía. Sostener riqueza requiere límites claros, corazón abierto y mente lúcida. Puedes ayudar a otros, claro, pero desde tu centro, no desde el desborde. Puedes compartir, pero no desde la culpa. Puedes dar, pero no como mecanismo de validación. Porque si el dinero se convierte en el vehículo de tus heridas emocionales, lo perderás. No por castigo, sino porque tu inconsciente lo entiende como peligro. Quinta clave, renovación del propósito. La riqueza se estanca cuando pierde sentido. Si solo acumulas por miedo o por ego, tarde o temprano la vida te lo mostrará. Pero si el dinero tiene dirección,
si alimenta tu visión, si potencia tu misión, entonces fluye, crece, se multiplica. Porque no estás sosteniendo riqueza para llenarte de cosas vacías, sino para expandir tu presencia en el mundo. Pregúntate cada mes: ¿para qué quiero sostener esta abundancia? ¿A qué está sirviendo mi dinero? ¿Qué parte de mí se está fortaleciendo con esto? ¿Dónde está mi energía enfocada? ¿Estoy creciendo con paz o acumulando con miedo? Estas preguntas te devuelven a tu eje. Te conectan con el alma detrás del número. Y eso te protege del vacío que siente quien tiene de todo, pero no tiene dirección. Sexta clave: prácticas constantes de retorno al presente. El dinero futuro no existe. Las deudas del pasado tampoco. Todo lo que tienes está aquí, ahora. Y si no sabes estar presente con lo que hay, aunque sea poco, tampoco sabrás estar presente con más. Porque tu mente siempre estará corriendo. Sostener riqueza desde el equilibrio es saber decir: esto es suficiente por hoy, y si viene más, lo recibiré sin perderme. Medita. Camina. Cocina con atención. Agradece lo que hay. No como técnica, sino como forma de estar. Porque un corazón presente no se ahoga en ansiedad financiera. Se enraiza en la certeza de que está sostenido. Y eso crea magnetismo. Porque el dinero se siente atraído por quien no lo persigue, sino por quien lo honra sin miedo. La séptima clave es adaptabilidad desde el centro. Habrá momentos de expansión y de contracción. Rachas buenas y rachas más lentas. Cambios inesperados. Pero si tu identidad es sólida, no te desmoronas. Ajustas. Decides. Reorganizas. No haces drama. No culpas. No te defines por la curva. Porque el que ha construido su equilibrio interno es más estable que cualquier gráfico. Una persona realmente próspera no es la que nunca pierde, es la que nunca se pierde a sí misma. Puede caerse, pero no duda de su valor. Puede perder dinero, pero no su dignidad. Puede retroceder, pero no su fe. Porque sabe que su riqueza no está en su cuenta, sino en su conciencia. Y por último, la clave esencial: la humildad. No la falsa humildad del que se esconde, sino la humildad real del que sabe que la abundancia es un regalo, un canal, un privilegio y una responsabilidad. Que el dinero es sagrado porque representa energía de vida. Que quien lo sostiene desde el ego, lo pierde. Pero quien lo sostiene desde la gratitud, la expansión y el servicio, se convierte en un faro. Y así, sin darte cuenta, pasas de ser alguien que quiere tener a ser alguien que es. Un ser humano integrado. Firme. Presente. En paz con su poder. En paz con su historia. En paz con su abundancia. Y ahí, el dinero ya no es el objetivo. Es la consecuencia. Conclusión brutal. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Llegamos al final de este viaje profundo, simbólico, psíquico, pero también completamente práctico. Y si hay una verdad que atraviesa todo lo que hemos dicho, es esta: no atraes lo que deseas, atraes lo que sostienes con tu identidad, tu energía, tu sistema nervioso, tu historia emocional y tu subconsciente. Esa es la ley. Cruda, sí. Brutal, también. Pero honesta. Porque el universo no responde a lo que anhelas desde la mente, responde a lo que estás emitiendo desde lo más profundo de tu ser. Y eso significa que el dinero, el éxito, la expansión, la abundancia, no llegan por casualidad, por suerte o por insistencia vacía. Llegan cuando tú te conviertes en alguien capaz de sostenerlos. No solo de tenerlos un momento, sino de integrarlos, respetarlos, manejarlos con claridad y paz interior. Cuando dejas de actuar desde la carencia, desde el personaje herido, desde el trauma que repite y empieza a actuar desde el arquetipo que encarna tu grandeza. Durante este camino hablamos de arquetipos como el mendigo, el esclavo, el saboteador, el rey, la reina, el visionario, la sacerdotisa. Y no lo hicimos para romantizar la psicología, sino para darte las herramientas con las que puedes comprender qué parte de ti está creando tu realidad financiera en este preciso momento. Porque sí, tú estás creando tu economía desde adentro. Desde tu arquetipo activo. Desde tu nivel de conciencia. Desde tus heridas no sanadas o desde tu alma ya integrada. Esta es la verdad que nadie quiere enfrentar.
El dinero no se manifiesta por lo que haces, se manifiesta por quien eres mientras lo haces. Hay quienes trabajan 14 horas al día y viven arrastrándose. Hay quienes trabajan menos, pero sostienen una energía tan limpia, tan poderosa, tan segura de su valor, que el dinero lo sigue. ¿Y sabes por qué? Porque no están persiguiendo la abundancia. Están encarnándola. Encarnar la abundancia significa que ya no te defines por tus números, pero los miras con responsabilidad. Que ya no buscas validación externa, pero reconoces tu valor y lo cobras sin culpa. Que ya no usas el dinero como escape emocional, sino como herramienta sagrada para expresar tu propósito. Que ya no pones el poder afuera, sino que te reconoces como la fuente. Porque tú eres la fuente. No tu trabajo. No tu negocio. No tus clientes. No tu pareja. Tú. Tu conciencia. Tu arquetipo activo. Tu coherencia interna. Y esa fuente puede estar bloqueada por años, pero nunca desaparece. Solo espera que tú recuerdes. Que despiertes. Que dejes de luchar desde la mente y empieces a liderar desde el alma. Que sueltes el personaje que aprendiste a ser y te conviertas en quien realmente eres cuando no tienes miedo. Cuando no te estás justificando. Cuando no estás repitiendo el guión de tu familia. Cuando ya no estás condicionado por lo que dijeron, hicieron o dejaron de hacer. Porque tú no viniste a repetir. Viniste a trascender. A escribir una nueva historia. Una donde el dinero no es dolor, ni castigo, ni carga, sino símbolo de tu presencia, tu poder, tu madurez emocional. Por eso, si hoy estás en escasez, lo primero no es buscar fórmulas. Es preguntarte, ¿quién estoy siendo cuando el dinero se aleja? ¿Qué parte de mí sigue actuando desde el miedo? ¿Qué herida no he sanado aún? ¿Qué símbolo tengo que transformar dentro de mí para dejar de repetirme? ¿Qué nueva identidad necesito habitar para sostener una nueva realidad? Porque no es el mundo el que debe cambiar. Eres tú el que tiene que convertirse en la persona que vive en el mundo que desea. Y eso se hace desde adentro. Desde la sombra que ya no niegas. Desde el trauma que ya no te define. Desde el cuerpo que ya no está tenso por miedo al éxito. Desde el corazón que ya no se cierra por no saber recibir. Sostener riqueza, atraerla, expandirla, no es magia. Es identidad integrada. Es regulación emocional. Es poder psíquico alineado con propósito. Es presencia madura que no necesita demostrar nada, pero que irradia tanto orden interior, que el desorden externo se reorganiza solo. Esa es la verdadera ley de la atracción. No atraes lo que deseas. Atraes lo que puedes sostener. Y solo puedes sostener lo que tu alma ya reconoce como verdad. Entonces, ¿quién estás dispuesto a ser a partir de hoy? ¿El que sigue pidiendo permiso o el que recuerda que ya es suficiente? ¿El que se esconde tras la humildad herida o el que cobra sin culpa porque ha hecho el trabajo interno? ¿El que sigue actuando desde la herida o el que ya opera desde la sanación? ¿El que persigue el dinero desde el vacío o el que lo deja llegar porque se ha convertido en canal limpio para recibir? Hoy puedes decidir dejar de buscar trucos para atraer más. Y empezar a convertirte en el tipo de persona que la abundancia reconoce, honra y sigue. La abundancia no se convence. Se siente. Se encarna. Se sostiene. Y tú estás listo. No porque te lo digo yo. Sino porque, si has llegado hasta aquí, es que tu alma ya lo sabe. Y solo necesita que tú lo recuerdes. Ya no se trata de querer más. Se trata de ser más. Y cuando eres más, el resto llega sin esfuerzo. Porque el dinero no es otra cosa que un mensajero. Y siempre trae noticias de quién está siendo.